Hola, ¿cómo te va? Nuevamente te doy la bienvenida a mi consultorio y vamos a volver a hablar de este tema que tanto me fascina, que es la microbiota. A veces vas a encontrar también que la denominan microbioma. En realidad en la bibliografía está de las dos maneras. Cuando se habla de microbiota, en general se habla más de una estructura, y cuando se habla de microbioma se habla más de la función. Pero se puede usar indistintamente para hablar de este mundo que existe dentro nuestro, que conviven simbióticamente con nosotros, favoreciéndonos en nuestra salud o afectándonos, dependiendo si tenemos un microbioma beneficioso o un microbioma alterado y que puede llegar a afectar nuestra salud. Hoy les voy a hablar acerca de un concepto absolutamente novedoso, absolutamente revolucionario, que es el del hologenoma. Tan revolucionario es este concepto que ha modificado los preceptos de Charles Darwin. Charles Darwin decía que un individuo es el resultado de sus genes y la selección natural. Hoy en día, gracias al concepto del hologenoma, podemos decir que un individuo es el resultado de la selección natural sobre sus genes y sobre los genes de su microbioma. ¿Por qué hablo tanto de los genes y del genoma del microbioma? El genoma es la suma de todos los genes de un individuo. El ser humano, gracias al proyecto Genoma Humano, que se pudo descubrir todos los genes que tenemos los seres humanos. Si querés te invito a ver el video consejo que tengo hecho especialmente acerca del genoma humano. El genoma humano está compuesto por 20.000 a 25.000 genes. Esos 20.000 a 25.000 genes que tenemos en cada una de nuestras células son los que hacen que yo hoy sea lo que soy. El color de mis ojos está determinado por esos genes, mi altura está determinada por esos genes. Es decir, que hoy en día todo lo que controla nuestro cuerpo está controlado a partir de esos genes. También esos genes pueden estar modificados y favorecen enfermedades como la enfermedad celíaca, que es una mutación en la cual una persona no puede metabolizar una proteína llamada gliadina, que está presente en el trigo, avena, cebada y centeno. Cuando come algún alimento con gliadina, el intestino se inflama, genera diarreas crónicas, alteraciones del crecimiento, y eso es por un problema genético. Entonces, mi genoma, con mis 20.000 a 25.000 genes, dice quién soy yo y cómo funciona mi organismo. El hologenoma lo que dice es que yo no soy solamente mis genes, sino que también soy un producto de los genes de las bacterias que conviven conmigo, es decir, de mi microbioma. Pensá que el ser humano tiene entre 20.000 y 25.000 genes. El genoma de la microbiota tiene más de 3 millones de genes. Imagínate si esas bacterias pudieran tener genes que generan que uno pueda metabolizar la gliadina, no existiría la enfermedad celíaca. Te voy a dar un ejemplo de cómo los genes de las bacterias pueden influir en nuestro organismo. La fibra de la dieta, que los médicos siempre insistimos que tenemos que comer una dieta con más fibra, con menos azúcar, con menos grasa. La fibra de la dieta en el intestino nosotros no podemos metabolizarla, con lo cual es arrastrada y se elimina con la materia fecal. Pero las bacterias tienen enzimas, por lo cual pueden metabolizar esa fibra alimentaria. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando las bacterias se alimentan de nuestra fibra, como producto de desecho, generan sustancias que sí podemos aprovechar, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena media. La fibra alimentaria llega al intestino, las bacterias fermentan y se alimentan de esa fibra alimentaria y producen sustancias como por ejemplo el ácido acético, el ácido butírico y el ácido propiónico. Estos tres ácidos, que son ácidos grasos de cadena media, productos del metabolismo de las bacterias, los podemos aprovechar nosotros. Por ejemplo, el ácido acético es alimento de los enterocitos. Las células de nuestro intestino se alimentan y se fortalecen del ácido acético. Entonces la presencia del ácido acético nos puede recuperar más rápido de cualquier gastroenteritis, de cualquier lesión que tengamos en el intestino, y eso es gracias a las bacterias. El ácido butírico va a generar un efecto desinflamatorio, disminuyendo las alergias, disminuyendo la diabetes, y también va a tener una relación especial con nuestro sistema inmune, estimulándolo y haciendo que podamos defendernos mejor de las infecciones. Y por último tenemos el ácido propiónico, que también es un producto del metabolismo de esa fibra alimentaria, baja el colesterol. El ácido propiónico baja la glucemia,
por lo cual una persona que tiene una predisposición diabética no va a tener diabetes, y una persona que tiene diabetes, si tiene una dieta rica en fibra y las bacterias saludables producen ácido propiónico, va a tener menos diabetes. Y por último, tiene la capacidad de disminuir el apetito. Se sabe que el ácido propiónico disminuye la incidencia de obesidad porque regula el apetito de las personas, que el apetito se regula con factores psicológicos, pero también a través de enzimas y de hormonas. Entonces fíjate cómo estas tres simples sustancias nos generan un beneficio en nuestro organismo enorme. Y yo te dije que el genoma bacteriano tiene más de 3 millones de genes, entonces no es solamente estas tres sustancias que nuestra microbiota puede producir, hay toda otra cantidad de sustancias que estimulan el sistema inmune, que nos defienden de las infecciones, que favorecen la recuperación de los tejidos. Se sabe, por ejemplo, que como las bacterias pueden metabolizar la gliadina, ante una contaminación cruzada donde un paciente celíaco recibe un poco de gluten, esas bacterias del microbioma pueden ayudar a metabolizar ese gluten y a que el paciente celíaco no tenga síntomas. Entonces, cuando alguien habla de hologenoma, está hablando no solamente de todos nuestros genes, todos los genes que tenemos en nuestro cuerpo, entre 20.000 y 25.000, sino además se suman los 3 millones de genes de nuestra microbiota para favorecer nuestro crecimiento, para evitar la obesidad, para evitar la diabetes, para evitar la alergia. Por eso es tan, pero tan importante cuidar la microbiota, sobre todo en los primeros 1000 días de vida de los niños, porque en esos primeros 1000 días de vida es cuando se establece el microbioma y luego ya no puede modificarse. Si en los primeros 1000 días un niño que la madre le hicieron cesárea, que no tomó lactancia materna, que tomó muchos antibióticos, va a tener una microbiota más agresiva, que no va a cumplir estas funciones, pero si en cambio la madre en el embarazo tuvo una buena dieta, si no recibió medicamentos, si nació por parto natural, si tomó pecho materno, esa microbiota va a ser protectora para el resto de la vida. ¿Y qué podemos hacer los adultos que ya pasamos esos primeros 1000 días de vida? Podemos estimular a esa microbiota protectora comiendo una dieta rica en fibras, baja en grasas, baja en azúcares, baja en sal, baja en alcohol, tomar la menor cantidad de medicamentos posibles, y de esa manera vamos a estar protegiendo a nuestra microbiota.